¿Alguna vez te has parado a pensar quién dibuja las cartas que coleccionamos? Sabemos que una carta no se define solo por su rareza o condición. Lo que verdaderamente le da valor es lo que nos transmite, el arte, el momento, la sensación. Porque detrás de cada carta hay alguien que lo hizo posible. Y sí, su historia también merece ser contada. Para los que no me conocen, soy Cobita y en este canal te voy a contar semana a semana las historias que se esconden detrás del arte del TCG. Hoy empezamos con uno de los pilares de Pokémon, Mitsuhiro Arita, el artista que transformó a Charizard en un icono eterno. Arita nació en Fukuoka, espero decirlo bien, en Japón en 1971. No fue formado en grandes escuelas de arte ni en estudios de animación famosos. Su aprendizaje fue en gran parte autodidacta. A principios de los años 90 trabajaba como ilustrador freelance con editoriales japonesas en libros de rol y proyectos editoriales independientes. Fue en esa etapa cuando recibió un encargo que parecía uno más del montón. El nombre de esa franquicia era Pokémon. Arita se unió al proyecto en su etapa más temprana, antes de que nadie pudiera imaginar el impacto global que tendría. En 1996 ilustró varias de las cartas del primer set japonés. Desde entonces, su nombre ha quedado ligado al crecimiento del TCG como parte fundamental de su identidad visual. Hasta la fecha, ha ilustrado más de 600 cartas oficiales, una cifra que refleja su permanencia y compromiso con la evolución del juego. Arita no solo participó en los inicios del juego, su visión artística marcaría para siempre cómo veríamos a los Pokémon en una carta. En los primeros años del TCG, la mayoría de los ilustradores seguían un patrón simple: el Pokémon al centro, un fondo neutro y una pose reconocible. Pero Arita rompió ese molde desde el principio. Él no dibujaba al Pokémon, lo situaba en un mundo. Desde sus primeras cartas ya se notaba una diferencia clara. Su trabajo recordaba más a una escena de cine que una ficha de personaje. Tenemos como ejemplo su Gyarados del base set, increíble. Gyarados no solo flota del agua, emerge con furia. La escena está viva, las ondas, el movimiento, la postura agresiva, todo sugiere acción completamente. O su Lugia de Neo Genesis, una de sus obras más aclamadas, el Pokémon aparece con el cuerpo torcido, una postura que transmite tensión, la luz parece filtrarse desde el fondo, envolviéndolo como si estuviera en el profundo del océano. Arita trabajaba con una sensibilidad visual muy poco común en esos tiempos en el TCG. En una época donde muchos artistas buscaban simplicidad o impacto inmediato, él apostó por lo contrario: narración, atmósfera, intención. En lugar de representar al Pokémon, Arita nos invitaba a entrar en su mundo. Su estilo no solo aportó belleza, definió un estándar artístico dentro del juego. Y en 1996 ese estilo se encontraría con un personaje que lo llevaría a otro nivel. Su nombre: Charizard. Hoy se habla mucho de su precio en subasta, de su rareza, de su valor como objeto, que estoy seguro que lo conoces, ese Pokémon, pero su impacto real va mucho más allá del económico, aunque también. La ilustración de Arita capturó a Charizard en su punto más salvaje. El Pokémon parece salirse del marco, escupiendo fuego, con las alas abiertas en tensión, como si estuviera a punto de lanzarse contra el jugador. Este Charizard no es un personaje, es un símbolo. A diferencia de otros dragones dibujados en el juego hasta ese momento, este impone, mira directamente al espectador y es que en una sola imagen Arita redefinió lo que una carta podía transmitir. Ya no solo era una ficha para jugar, era una pieza coleccionable que evocaba respeto. Muchos niños conocieron a Charizard antes a través de esa carta que por el anime o el juego en sí, y eso lo convirtió en un icono. Décadas después, esta carta sigue siendo una de las más cotizadas del mundo. Versiones en perfecto estado de primera edición han superado los $400.000 en subastas. Una completa locura. Algunas firmadas por el propio Arita, que ya el precio está fuera de información completamente. Lo curioso es que en su momento Arita la ilustró como cualquier otro encargo, sin saber que con ese diseño acababa de crear la imagen más poderosa de TCG. Con esa carta, Charizard dejó de ser un Pokémon fuerte y pasó a ser una leyenda. Aunque Charizard fue su carta más influyente, Arita no se quedó anclado en esa imagen, para nada. Si has abierto sobres en los últimos 25 años, lo más probable es que ya tengas una carta de Arita y ni te habías dado cuenta. Su trazo ha estado presente en todas las generaciones, desde la era clásica hasta las expansiones más recientes. Una de sus cartas más aclamadas por coleccionistas y jugadores, no solo Charizard y Lugia, es su Ho-Oh de la Pop Serie 3. Sí, Pokémon aparece en vuelo, con un cielo cálido de fondo bañado en naranjas y dorados. Es un retrato sagrado, casi diría ceremonial. Una carta que muchos coleccionistas atesoran más por lo que transmite que por su rareza. Y si avanzamos hacia generaciones más recientes, trabajos un poco más aquí hace unos años, su trabajo en cartas como Pikachu VMAX demuestra que también domina el lenguaje visual moderno. Incluso en estilos más
páginas de caricaturas o dinámicos, su atención al volumen, al color y a la energía sigue siendo reconocible. No repite fórmulas, cada carta es una escena nueva, una propuesta distinta. Quizás por eso, cuando uno ojea una colección, hay ilustraciones que se quedan en la memoria, si es que sin necesidad de mirar la firma, pero si lo miras, ahí está. Arita. Durante años, el nombre de Arita era solo una pequeña línea en la parte inferior de la carta. Muchos de nosotros crecimos con sus ilustraciones sin saber ni siquiera quién eran. Hasta que un día alguien miró a la esquina inferior izquierda y dijo: oye, este tipo dibuja la mitad de mi carpeta, ¿no? Con el tiempo, Arita dejó de ser una firma invisible para convertirse en una figura querida y respetada dentro del mundo TCG. Ha participado en convenciones por todo el mundo: Japón, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, y si alguna vez has estado en una fila para conseguir su firma, sabes que no es solo un autógrafo. Suele añadir bocetos rápidos y únicos, que convierte una carta común en una pieza absolutamente especial. Un Charizard firmada con un dibujo a mano alzada de Charizard vale más que un coche, literalmente. Pero más allá del valor económico, esos gestos muestran algo que no se compra: cercanía con la comunidad. A través de redes sociales ha compartido bocetos, procesos e incluso momentos personales de su trayectoria como artista. Para muchos coleccionistas, conocerlo o tener una carta firmada por él es una meta en sí misma. Yo soy uno de ellos. No fue el único ilustrador del TCG, pero fue el primero en hacerse sentir que una carta podía ser más que un número en el mazo o una pieza de combate. Fue una historia, un momento, una escena. Hoy sigue ilustrando, sigue viajando, sigue firmando y sobre todo sigue inspirando a artistas y coleccionistas por igual. Si alguna vez sostienes una carta ilustrada por él, no la mires por su rareza o por su precio en eBay. Detente, obsérvala bien, porque ahí, en cada trazo, hay algo que muchos pasamos por alto: una visión. Yo soy Cobita y si has llegado hasta aquí, gracias por compartir conmigo esta historia. Si te ha gustado, puedes suscribirte y un like que ayuda mucho, aunque no lo creas, para seguir descubriendo cada semana el arte, los artistas y las historias que habitan detrás del cartón.